Hola a todos y todas, les traigo la novela la cuarta temporada de Teen Wolf. Lobos adolescentes, no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 11. Su padre trató de hacerles explicar lo que había sucedido, pero todo lo que Scott y su madre pudieron decirle fue que el tipo que lo apuñaló con la espada se fue después de que Kira gritara. También le dijeron a la policía que no lo vieron bien, pero su padre insistió en que lo hiciera, aunque el sheriff les dijo que nadie se tomaba demasiado en serio lo que decía sobre su atacante vestido como un ninja enmascarado. Hizo que muchas risas recorrieran la estación, convirtiendo a su padre de un paria en un hazmerreír. Pero la humillación de su padre era la menor de sus preocupaciones. El más grande era el Nojitsune que deambulaba por Beacon Hills. Al día siguiente de que el Oni atacara su casa, Argent les había contado todo lo que Katashi les había contado sobre el Oni y que estarían en constante búsqueda del Nojitsune hasta que lo encontraran. Isaac sugirió que dejaran que el Oni lo encontrara y lo matara como sugirió Katashi, pero Scott argumentó que no podían porque podría haber más personas que podrían resultar heridas por el Oni como lo había hecho su padre. Argent le dijo a Scott que si iban a encontrar el Nojitsune primero, tenían que hacerlo rápido antes de que causara más caos dentro de la ciudad. Lo que ocurrió más rápido de lo que pensaban, ya que esa misma tarde, hubo un informe de que el Zamboni en la pista de hielo explotaba. El motor se incendió misteriosamente y una pequeña sección de la pista de hielo se quemó antes de que los bomberos pudieran apagarlo. La gente se asustó y resultó herida al intentar salir de la pista. El motor había sido analizado y se vio que estaba saboteado, aunque el personal afirmó que estaba en buen estado de funcionamiento justo el día anterior, lo que significaba que había sido vandalizado. En este momento, Scott iba en bicicleta hacia la próxima calamidad que azotaría Beacon Hills. Estacionó su bicicleta justo enfrente de la bolera Beacon Hills, donde ya había algunos coches de policía y una ambulancia estacionados enfrente. Rápidamente vio al sheriff con algunos de los empleados y se acercó para poder verlo. El sheriff se giró y rápidamente lo vio. Disculpen un momento, les dijo antes de caminar hacia Scott. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó a Scott. Pero Scott se limitó a mirar el edificio. ¿Qué pasó? La bolera tenía una de sus ventanas rota con vidrios salpicados en el exterior y había oscuridad en el interior, pero Scott pudo distinguir el movimiento de muchas linternas en el interior. El sheriff dejó escapar un profundo suspiro. Bueno, todas las luces del interior se apagaron de repente y luego una de las máquinas clasificadoras de pines explotó de repente. Esto creó un poco de pánico en el interior de la gente que estaba dentro. Afortunadamente, nadie está muerto, pero tenemos 2 con las piernas rotas. Y otros 3 con conmociones cerebrales. Algunos otros cortes y rasguños. ¿Alguna idea de qué lo causó? Lo mejor que podemos decir es que la máquina de bolos estaba sobrecargada y se quemó. En cuanto a las luces, los disyuntores fueron manipulados. El supervisor piensa que podrían haber sido niños. Alguien tiene una mala idea para hacer una broma. La mandíbula de Scott se puso rígida. O algo. Parecía que las cosas en la ciudad estaban empeorando como Argent había dicho que lo harían. Eso hizo que el sheriff entrecerrara los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Scott simplemente fue y se metió las manos en los bolsillos. Scott, ¿sabes quién hizo esto? No exactamente quién, pero, digamos que no son el típico vándalo. ¿Hombre lobo? Repitió el sheriff con incredulidad. No, Nojitsune. El sheriff entrecerró los ojos. Es un espíritu de zorro, explicó con más detalle. ¿Es eso lo que atacó tu casa la otra noche?, preguntó el sheriff. No, esos eran Oni. Demonios japoneses, le dijo Scott. El sheriff suspiró y se frotó la frente. Oh Dios, murmuró para sí mismo. ¿Cómo está Stiles? ¿Se siente mejor?, preguntó Scott. No lo había visto mucho desde la noche en que el Oni atacó su casa. El sheriff se sintió incómodo. Stiles, no ha sido él mismo últimamente. ¿Qué quieres decir? Ha estado callado. Y eso no es propio de él. ¿Te ha dicho algo? Scott inmediatamente recordó cuando Stiles le había contado todo acerca de cómo creía que él era quien había causado el choque, ayudó a Barrow y lo envió tras Kira. Scott se encontró sacudiendo la cabeza. No, le dijo al sheriff. ¿Estás seguro? Stiles, no sé por qué, pero siento que algo anda mal. Él, no se ha visto muy bien últimamente.
Bueno, me dijo que no había estado durmiendo muy bien. Le dije que debía dejar la escuela para tomarse un día de enfermedad y así poder irse a casa y dormir un poco. Pero no regresó a casa, dijo el sheriff. Me dijo que fue a la reserva. Scott entrecerró los ojos. ¿Por qué Stiles iría allí? Alguacil. Uno de los agentes gritó para interrumpir la conversación. Será mejor que vuelva al trabajo. Pero, si esto fuera algo que solo tú y tus amigos pudieran manejar, siéntete libre de mirar y husmear a tu alrededor. Solo ten cuidado. Incluso herido, tu padre sigue observando y escuchando los problemas a mi alrededor. Scott asintió mientras el sheriff volvía a ocuparse de todo en la escena del crimen. Scott se movió detrás de la cinta amarilla, para ver si podía detectar algún tipo de olor inusual alrededor del área donde estaban los disyuntores, pero no pudo encontrar nada fuera de lo común. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie le prestara atención y luego dejó que sus ojos se pusieran rojos para ver si podía encontrar algo con su visión infrarroja. Nada parecía fuera de lo común alrededor de los disyuntores o hacia lo que podía ver desde el interior del callejón. Estaba a punto de darse la vuelta para salir cuando vio algo por el rabillo del ojo. Parecía un fuego de color púrpura oscuro. Scott pensó que se parecía a lo que vio alrededor de Kira, pero esto era totalmente diferente. Pero no estaba en la bolera ni en ningún lugar de la escena. Estaba a unas 2 cuadras calle abajo y salía a borbotones de una persona. Tenía que ser el aura de la que hablaba Derek la que rodeaba a un kitsune. En este caso, el aura de un no-kitsune. Luego vio que de quien salía estaba empezando a alejarse y se movió para seguirlos. Scott caminó un poco rápido detrás de ellos y trató de enfocar quién era, pero no pudo distinguirlos porque estaba demasiado oscuro. Dejó que sus ojos rojos siguieran ardiendo para ayudarlo a ver el aura de esta persona, lo que hacía más fácil mantenerlos a la vista. Pero esta persona de repente dobló en una esquina y Scott rápidamente echó a correr. Scott giró la esquina justo a tiempo para ver un puño chocar con su mandíbula. Scott cayó al suelo y escuchó el sonido de pies corriendo. Levantó la vista para ver a la persona misteriosa con un suéter con capucha que cubría completamente su rostro. Luego echaron a correr y Scott se puso de pie y corrió tras ellos. El no-kitsune era rápido, tan rápido que Scott comenzaba a quedarse detrás de él. «Detener». Scott le gritó pero no se detuvo. De hecho, Scott solo escuchó una risa en respuesta. Pensó en todas las personas heridas en el choque, en cómo Barrow casi mata a Kira y en los 2 últimos incidentes en la pista y ahora en la bolera. El no-kitsune giró su cabeza hacia atrás y aunque Scott no podía ver su rostro ya que estaba oculto por la capucha, pudo distinguir una sonrisa divertida. «No te vas a escapar». El rostro de Scott cambió ligeramente mientras se esforzaba más para tratar de atraparlo. Corrieron hasta llegar al borde del bosque. Scott rápidamente salió a correr a 4 patas para intentar ganar velocidad. Estaba empezando a ganar algo de terreno, pero no demasiado. Scott luego se detuvo al llegar a un pequeño claro. Escuchó cualquier rastro de movimiento y comenzó a captarlo a su alrededor. Las hojas muertas se aplastaban y la tierra se levantaba como si la cosa estuviera funcionando. Sus ojos se movieron a través de la oscuridad cuando vio algunas ramas balancearse y unos arbustos siendo atravesados por una forma oscura. El no-kitsune lo rodeaba. En el fondo de su mente, Scott casi pensó que esto le resultaba familiar antes de escuchar un fuerte chasquido a su derecha. Se giró, listo para atacar, pero por el rabillo del ojo, encontró movimiento y giró la cabeza justo a tiempo para ser derribado con el hombro al suelo. Levantó la cabeza para ver la figura encapuchada riéndose de él divertida antes de salir corriendo de nuevo. Suficiente. Scott rugió mientras se levantaba y corría tras él. Esto no es un juego. Había un barranco más adelante y Scott pudo ver que el no-kitsune corría hacia él. El no-kitsune no flaqueaba sino que ganaba velocidad y luego saltó cuando llegó al borde. Saltó el barranco y aterrizó de pie, al otro lado. Scott se movió más rápido y luego fue a saltar tras él. En el aire, Scott miró hacia abajo para ver lo que parecía ser una chispa de luz violeta oscura donde estaba parado el no-kitsune, mirándolo. Al momento siguiente, la luz comenzó a moverse hacia él. Scott sintió un ardor feroz en el pecho y un dolor entumecedor recorrió todo su cuerpo. La fuerza empujó a Scott hacia atrás y aterrizó de donde había saltado, rodando un poco hacia atrás hasta aterrizar sobre su estómago. Scott apretó los dientes mientras intentaba levantarse pero solo pudo levantar la cabeza.
Sus ojos rojos se centraron a través del barranco en el Nojitsune, que todavía estaba parado al otro lado mirándolo. En el aura, vio lo que parecía un zorro, pero no se parecía en nada al de Kira. Parecía monstruoso. Había profundos colmillos en sus mandíbulas y detrás de ella, colas muy parecidas a las que había visto en el libro de Kira. El zorro pareció gruñirle justo antes, y la persona que lo exudaba huyó hacia los árboles. Scott luego dejó caer la cabeza al suelo. Stiles jadeó cuando se despertó, pero descubrió que no estaba en su habitación. Ni siquiera estaba en su cama. Estaba sobre un duro suelo de piedra. Miró a su alrededor y vio que estaba en un lugar oscuro con solo un poco de luz entrando desde un techo de vidrieras. Un olor horrible también empezó a llenar sus fosas nasales. ¿Dónde estaba y cómo llegó aquí? Un momento después se dio cuenta de que se estaba congelando. Iba a levantarse cuando escuchó un tintineo metálico mientras intentaba mover su pierna. Miró hacia abajo y vio que la pierna estaba atrapada en una trampa con mandíbulas de acero. Lo tenían sujeto justo por encima del tobillo y había sangre por todas partes. Stiles estaba tan aturdido que no podía gritar correctamente. Salió como un gemido cuando sus ojos comenzaron a arder y llorar. Entre lágrimas comenzó a mirar a su alrededor y notó que su teléfono estaba a unos metros de él. Stiles apretó los dientes y comenzó a empujar sus brazos hacia arriba para intentar arrastrarse hacia allí. Su pierna libre de la trampa se sentía entumecida, mientras que la pierna sujeta con la trampa envió un fuerte y ardiente ardor por su cuerpo y ejerció una presión en su cabeza. El rostro de Stiles se tensó mientras intentaba luchar contra el dolor para intentar alcanzar su teléfono y pedir ayuda. Pero Stiles se detuvo cuando escuchó algún tipo de sonido en la oscuridad. Al principio, pensó que era el viento, pero luego se dio cuenta de que sonaba más como alguien respirando. ¿Quién está ahí?, gritó débilmente. ¿Hay alguien? Pero nadie le respondió todavía. Stiles todavía podía escuchar esas mismas respiraciones bajas y silbidos. Luego trató de seguir moviéndose, pero mantuvo los ojos abiertos mientras intentaba ver a través de la oscuridad. Se sintió como si hubiera pasado una eternidad entre moverse tan cortos centímetros entre espasmos de dolor ardiente y tratar de inspeccionar la habitación, antes de que sus dedos finalmente lograran agarrar su teléfono. Lo encendió y vio con horror que solo le quedaba un poco de batería. Tenía que actuar rápido. Llegó a su lista de contactos y rápidamente fue a llamar a Scott. Escuchó 3 tonos de marcar, pero Scott no contestaba. No, vamos Scott, casi lloró. Levantar. Pero entonces escuchó el mensaje de voz de Scott y dejó caer un poco la cabeza. Cuando escuchó el pitido dejó escapar un gemido antes de comenzar a hablar. Rápidamente dejó un mensaje antes de que se agotara la batería de su teléfono. Lydia estaba en el salón de arte de la escuela tratando de dibujar un retrato con Aiden como modelo. Estaba sentado en un taburete en una sola pose mientras Lydia hacía todo lo posible por plasmarlo en su lienzo. Pero Aiden no pudo mantener la postura y dejó que sus músculos se relajaran. Dije que te quedes quieto, le dijo Lydia con severidad. Aiden luego volvió a su pose. ¿Se nos permite estar aquí tan tarde? ¿Qué pasa si la seguridad nos pilla? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Lydia. No hay seguridad. El número de homicidios en esta escuela ha hecho que ninguna persona en su sano juicio vuelva a aceptar un trabajo nocturno aquí. ¿Cómo fue eso para un lado positivo? Aiden dejó que una pequeña sonrisa llegara a él ahora. Entonces, ¿estamos solos?, preguntó con picardía mientras apoyaba su brazo y se enderezaba. Estás perdiendo la pose otra vez. ¿Sabes, cuando dijiste que querías que modelara para ti, esto no era lo que pensé que tenías en mente? Ah, ¿de verdad? Lydia ya podía adivinar lo que Aiden pensaba o esperaba tener en mente. Lo cual se demostró un segundo después, cuando Aiden fue a subirse la sudadera y ponerse la cabeza antes de volver a su postura de esa manera. Si estás pensando en modelar desnudo, normalmente lo haces sin pantalones. Lydia volvió a mirar su retrato, pero luego escuchó el sonido de una cremallera al abrirse y luego sintió que los pantalones golpeaban su cabeza. Miró para ver que Aiden le estaba sonriendo y luego fue a quitarse los calzoncillos. Pero, antes de que pudiera, Lydia sintió un escalofrío recorrer su columna y algo más allá de su oído. Y cada vez era más fuerte. Tan fuerte que rápidamente se levantó, tan rápido que se le cayó el taburete. ¿Escuchas eso?, ella le preguntó. Aiden se detuvo cuando notó la expresión de su rostro. ¿Escuchar qué? ¿Me estás diciendo que no escuchas eso? Escucho música, ¿qué escuchas? Los ojos de Lydia se desviaron.
Voces, casi susurró. Luego miró a los parlantes pero no escuchó música. Oía una respiración agitada. Lloriqueando. Y luego una vocecita que decía, ven a buscarme. Por favor. Aiden dio un paso hacia ella. Lidia, ¿qué pasa? ¿La voz de quién escuchas? Lidia respiró hondo pero mantuvo la vista fija en la radio. Es Stiles. Sri Sargent estaba con el doctor Deaton en la clínica de animales, mirando un mapa. Sri señaló con el dedo un área determinada. Le gusta deambular por estos terrenos. Le gusta tener al menos 2 hombres vigilando esa sección de su propiedad, pero cambian de ronda cada 2 horas. Tendrás poco más de 1 minuto. Esa será tu ventana, le indicó. El veterinario. Deaton asintió. Gracias. Eso debería darme el acceso que necesito. Luego, Deaton se movió para doblar el mapa. ¿Estás seguro de que funcionará? Le preguntó Chris. Deaton miró y asintió. Positivo. Si queremos detener el Nojitsune, entonces necesitaremos algunos. Ojalá no me vaya por mucho tiempo. Luego se movió para agarrar su abrigo y alcanzar su bolso. Pero Argent puso su mano encima antes de que pudiera agarrarlo. Confío en que obtendrás lo que necesitamos para darnos una oportunidad de luchar. Pero me pregunto por qué no confías en mí, Alan. A pesar de la hostilidad con la que Chris le habló, Deaton simplemente lo miró con calma. Confío bastante en ti, Chris. Lo suficiente como para ayudarme a superar este viaje con vida. Entonces, ¿por qué no me dices a quién crees que posee el Nojitsune? No es exactamente una creencia. Más bien una suposición fundamentada. Bien, entonces ¿por qué no compartes conmigo tu suposición fundamentada? Deaton mantuvo la mirada tranquila a su alrededor mientras miraba fijamente la leve mirada que Argent le estaba dando. Porque si bien puedo confiarte mi vida, no te confío la vida de alguien que es una víctima inocente. Nunca le he quitado la vida a un inocente, argumentó Argent. No, interrumpió Deaton. Nunca lo has hecho, según tu código. ¿Correcto? Estaba mirando bastante fijamente a Argent mientras decía eso. Chris se permitió respirar profundamente. Ahora sigo un nuevo código, le dijo. Su hija comenzó un nuevo código y todavía es lo suficientemente joven y nueva en todo esto para seguirlo. Sin embargo, después de años de vivir y aprender bajo su código anterior, para usted de repente mudarse y vivir según otro podría ser más fácil decirlo que hacerlo. Hecho. ¿Realmente puedes luchar contra años de entrenamiento e instinto grabado? ¿Cómo es que dice el refrán? Nunca puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. Hablando como alguien que ha trabajado con muchos perros a lo largo de mi vida. Carrera, he aprendido que eso no es necesariamente cierto, pero así es en casi la mayoría de los casos. Me estás confundiendo con mi padre, intentó argumentar Chris. No, entiendo perfectamente quién eres, Chris. Por eso no te diré nada. Al menos, no hasta que obtenga lo que necesito. Sri Sargent mantuvo esa mirada dura en Deaton antes de darse vuelta y salir por la puerta principal de la clínica sin decirle una palabra más. Luego, Deaton fue a apagar la luz antes de irse también y luego cerró la puerta. Los sonidos de sus pasos se hicieron más débiles a medida que se alejaba. En su oficina, se escuchó débilmente el sonido de un automóvil arrancando justo antes de que el teléfono comenzara a sonar. Scott estaba en su habitación, poniéndose una camisa nueva mientras esperaba que Deaton la recogiera. Después de 5 tonos, colgó. Deaton todavía no responde, murmuró. Isaac estaba al otro lado de su habitación, sosteniendo la camiseta que Scott tenía frente a él. Estaba examinando la marca de quemaduras que tenía en el pecho. Bueno, necesitamos ayuda para intentar descubrir cómo detener a un tipo que dispara un rayo con las manos. Luego lo arrojó a un lugar aleatorio. ¿No viste nada que pudiera decirnos quién era? No, resopló Scott mientras mantenía su rostro en su teléfono mientras intentaba con Deaton nuevamente. No podía ver su cara y corrió demasiado rápido para que yo pudiera sacarle algo. ¿Al menos captaste un olor? Preguntó Isaac. Pero Scott negó con la cabeza. No, no lo hice y lo intenté. Era como si él no tuviera uno. Las cejas de Isaac se alzaron. ¿No tenía olor? ¿Cómo es posible? No lo sé, pero al menos este tipo tiene un aura. Es como si pudiéramos ver uno alrededor de Kira cuando usamos nuestros ojos de lobo. Solo tenemos que estar atentos y luego los encontraremos. Luego Scott fue y colgó. Deaton no debe estar en la clínica, y lo probé tanto en su casa como en su celda.
Pero entonces el teléfono de Scott empezó a sonar. Miró la pantalla y vio que era Lydia quien lo llamaba. ¿Lydia? Kira estaba leyendo algunas páginas de folclore que recopiló sobre kitsunes. Estaba leyendo que los kitsunes a menudo vivían durante siglos y su esperanza de vida se podía medir por la cantidad de colas que poseían. Cuanto más viejo era el kitsune, más fuertes y poderosos tendían a ser. Mientras leía, la lámpara junto a su cama se apagó de repente. Se acercó y trató de volver a encenderlo, pero permaneció apagado. «Mamá». Ella gritó. «Mi lámpara está muerta. ¿Tenemos más bombillas?». Quitó la carcasa y fue a intentar quitar la bombilla, pero cuando su mano la frotó, brilló intensamente. Sucedió tan rápido que apartó la mano y luego la apagó. Kira lentamente acercó su mano a la bombilla nuevamente y comenzó a iluminarse tenuemente. La luz se hacía más brillante cuanto más se acercaba a ella. Luego fue a tocarlo y vio algunas chispas volar dentro de él antes de que explotara. Justo cuando su madre entró y se detuvo mientras miraba de ella a la lámpara. «¿Qué hiciste?», preguntó con un tono un poco acusador. Nada. Fue un accidente», dijo mientras se movía para tratar de limpiar los fragmentos. «Es más de medianoche, ya deberías estar dormido». Luego se movió para reemplazar la bombilla rota. Mientras estaba atornillando el nuevo, hubo un momento en el que volaron chispas dentro de él. Uno que ella notó que Kira había notado. Luego se movió para terminar de fijarlo rápidamente antes de que se encendiera. «Vete a dormir», le dijo a su hija. Kira observó a su madre mientras salía de la habitación antes de volver a mirar la lámpara. Ella sabía lo que vio. Independientemente de lo que hubiera hecho con la lámpara, su madre había hecho exactamente lo mismo. Lydia y Aiden estaban parados en la habitación poco iluminada de Stiles y se dieron la vuelta cuando la puerta se abrió de golpe y Scott e Isaac entraron con miradas nerviosas y sorprendidas en sus rostros. «¿Qué pasó? Dijiste que algo le pasó a Stiles. ¿Te llamó?», Scott les preguntó. «No, lo escuché», les dijo rápidamente Lydia. Aiden rápidamente vio que se estaban confundiendo. «No preguntes. Se vuelve más confuso cuando preguntas». «No es tan confuso como esto», suspiró mientras se giraba para mirar la habitación. Scott e Isaac luego miraron y vieron que las paredes de la habitación de Stiles estaban llenas de artículos de noticias, fotografías y diferentes notas. Todos ellos estaban conectados por hilos de hilo rojo que iban a un par de tijeras que estaban clavadas en el centro de su colchón. «¿Qué?», Scott exhaló mientras miraba la configuración. Lydia se volvió hacia él. «Utiliza el rojo para los casos sin resolver». «Tal vez piensa que es parte de un caso sin resolver», dijo Aiden. «¿O es un caso sin resolver?», intervino Isaac. «Chicos», interrumpió Lydia. «Él está ahí fuera y no sabemos dónde está». «Traté de llamarlo pero salta directamente el correo de voz», le dijo Scott. «Inténtalo de nuevo», le dijo intencionadamente. Scott sacó su teléfono pero antes de que pudiera hacer otra llamada, Isaac lo detuvo. «¿Tienes un mensaje?», dijo señalando el icono en la parte superior. Scott lo golpeó y su mandíbula cayó un poco. «Es de Stiles». ¿Cómo pudo Scott haber pasado por alto esto? Miró la marca de tiempo y se dio cuenta de que Stiles debió haber intentado llamarlo cuando antes había estado intentando incesantemente llamar a Deaton. «Bueno, juega», casi le gritó Lydia. Todos se quedaron quietos mientras escuchaban la voz de Stiles. «Scott, tienes que ayudarme. Yo, no sé dónde estoy. Mis ojos, apenas puedo ver, mis ojos están llorosos. Está oscuro, huele mal y hace frío». Sonaba como si estuviera susurrando. «Yo, creo que estoy en una especie de sótano. Mi pierna está atrapada en algo. Una trampa. Tienes que venir a buscarme, por favor», dijo casi suplicando. «Pero no se lo digas a mi papá. Y yo, creo que hay alguien aquí conmigo». Luego se cortó. «¿Está en un sótano?», les preguntó Isaac. «¿Cómo pudo haberse quedado atrapado en un sótano?». Lydia negó con la cabeza. «Debe haber estado sonámbulo. Es la noche más fría del año. La temperatura bajará en los 20 grados», señaló Aiden. «Tenemos que llamar a su papá», les dijo Lydia. Pero Scott negó con la cabeza. «Stiles nos dijo que no lo hiciéramos. Estamos aquí y podemos obtener un mejor olor y encontrarlo», dijo Isaac respaldando a Scott. «No puede haber llegado muy lejos», añadió Scott. Ustedes se dieron cuenta de que su jeep se había ido, ¿verdad?, Aiden les dijo. Lydia luego sacó su teléfono.
Estoy llamando a su papá. Lydia, dijo Scott tratando de detenerla. Sabía cómo se sentía Stiles cuando se trataba de preocupar a su padre por algo como esto. Pero Lydia no se iba a rendir. Te pidió que no le dijeras a su padre, no a mí. Entonces llamaremos a Derek y a Jason, intentó Scott. Llamaremos a todos. Todos menos los policías. Gran idea, le espetó Lydia. Aiden estaba a su lado. Ustedes recuerdan que ella solo tiene estos sentimientos cuando alguien está a punto de morir, ¿verdad? Stiles ya no es un hombre lobo. Está ahí afuera en pijama, atrapado, sangrando y congelado. No podrá soportar el frío. O dolor como todavía podemos hacerlo. Scott dejó escapar un pequeño suspiro. Aiden tenía razón. Stiles no tuvo mucho tiempo y ellos tampoco. Está bien, pero no tienes que llamar a su papá. Faltan 5 minutos para llegar a la estación. Ya debería haber regresado allí. Scott e Isaac fueron a irse y Aiden los siguió, pero Lydia detuvo a Aiden. Nos pondremos al día. Scott e Isaac se congelaron. ¿Qué? ¿Por qué? Hay algo aquí, dijo mientras miraba hacia la configuración que Stiles hizo en su habitación. Isaac dejó que sus ojos recorrieran todo de nuevo. Sí, evidencia de locura total. Scott dejó escapar un pequeño y acalorado suspiro. Podremos descubrir qué le pasa después de encontrarlo y evitar que muera congelado. Ve, estamos justo detrás de ti, le dijo Lydia. Scott e Isaac luego fueron a salir de la casa mientras Lydia y Aiden se quedaron en la habitación de Stiles. Stiles intentó doblar su espalda para poder alcanzar la trampa, pero su cuerpo se sentía como un tono de ladrillos. Apenas podía levantarse. Empujó para llevar sus manos a la trampa, pero mientras intentaba sentarse, su espalda de repente cedió y se sintió tendido contra el suelo helado. Stiles ahora estaba llorando mientras sus dientes comenzaban a castañetear un poco. Después de unos segundos de llanto, empezó a oír un ruido de rasguño. Giró la cabeza hacia donde venía y vagamente pudo distinguir algún movimiento de una figura oscura. Luego notó que la respiración que escuchó antes había regresado pero era aún más fuerte y provenía de él. ¿Quién está ahí? Preguntó de nuevo, aún más fuerte. La figura se giró y Stiles pudo ver una gasa blanca cubriendo toda su cabeza. ¿Quién eres? La figura abrió la boca y dejó escapar un fuerte suspiro mientras bajaba la gasa cubierta y dejaba caer algo. Comenzó a rodar por el suelo hacia él y Stiles vio que era una barra de tiza. Luego, Stiles volvió a mirar hacia arriba y vio que el tipo se había ido, pero en la pared frente a donde había estado ahora había una marca. Un 5 inverso del que Stiles había recordado que Scott le había contado todo. Yo, murmuró mientras desaparecía en una nube de humo blanco. Luego, Stiles escuchó una voz que hablaba palabras que no tenían ningún sentido para él. No entiendo. Luego, la figura se acercó para estar a la vista de la luz que entraba desde arriba. Parecía un hombre cuyo rostro y manos estaban cubiertos por una gasa. Llevaba una chaqueta de cuero marrón con algunos parches cosidos. Los instintos de Stiles entraron en acción y le dijeron que quienquiera que fuera, no era humano. No se trata de quién eres Stiles. Se trata de quiénes somos nosotros. Stiles entrecerró los ojos mientras intentaba agacharse de nuevo e ir por la trampa. Esta vez logró agarrarlo pero no pudo separar las mandíbulas y liberar su pierna. Stiles, la cosa habló de nuevo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué? Se atragantó. Que dejemos de temblar. Stiles se congeló en sus intentos de darse cuenta de que había dejado de temblar. ¿Sabes por qué eso es una mala señal? Stiles dejó de intentar tirar de la trampa y se dejó descansar. Es el cuerpo tratando de conservar energía. Fue mi informe de ciencias de 5º grado. Hipotermia. Nuestro discurso está empezando a espesarse, luego viene la fatiga. ¿Sabes la verdad, no? Vamos a morir antes de que podamos salir de aquí. Stiles estaba empezando a tambalearse un poco en su lugar, pero apretó los dientes mientras dejaba que algo de ira lo mantuviera quieto mientras miraba en dirección a esta cosa. Deja de decir eso. Deja de decir nosotros, escupió. Tus amigos no vendrán. Lo sabemos, ¿no? Comenzó a deslizarse hacia la vuelta de la esquina. Ellos vienen. Stiles gritó. Scott vendrá por mí. No, no lo hará, su voz bajó un poco. Él nunca lo hace. Lo hemos visto antes, ¿no es así, Stiles? Permaneció en silencio por un momento para dejar que sus palabras comenzaran a golpear a Stiles mientras lo miraba con algunas lágrimas frescas cayendo de sus ojos. Scott no nos encontrará.
Tus amigos no nos encontrarán. Si queremos salir de aquí, tenemos que hacerlo nosotros mismos como siempre lo hacemos. Vamos a morir congelados aquí abajo, a menos que te levantes. Estilos. Stiles dejó escapar un pequeño gemido antes de que su mirada volviera. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Hay una trampa de metal en mi pierna. Rugió. La cabeza vendada de la cosa se asomó por la esquina. ¿Está ahí? Stiles sacudió la cabeza y miró fijamente la trampa. Antes estaba en tu pierna derecha, ¿no? Stiles intentó enfocar su visión a través de sus ojos llorosos y vio que la trampa ahora estaba sujeta a su pierna opuesta. Estaba ensangrentada y atrapada, mientras que su otra pierna parecía intacta. Su respiración se aceleró un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? La respiración de la cosa se hizo más fuerte. El que intenta salvarte, Stiles. El único que lo es, y el único que puede. Scott e Isaac se encontraron con el padre de Stiles en la estación del sheriff. Parecía estar luchando muy duro para mantener la compostura mientras llevaba a los niños a la parroquia del diputado Jordan para obtener su ayuda y la de los otros diputados. Cuando llegaron a su escritorio, Scott pudo ver que la mano del sheriff temblaba un poco. Pero respiró hondo unas cuantas veces y apretó el puño para estabilizarse. Si su jeep se ha ido, entonces ahí es donde comenzamos, exhaló mientras miraba a Scott. Scott asintió y luego se volvió hacia el ayudante. Parrish, envía una orden de búsqueda para un Jeep CJ5 azul 1980. Luego miró a otro. Gordo, quiero una lista de cualquier tipo de sótano industrial o subnivel de cualquier edificio en el que pudiera haber entrado mientras caminaba sonámbulo. El hombre le hizo un gesto de asentimiento. El sheriff se volvió hacia todos los demás. Es la noche más fría del año, así que si está descalzo y solo con una camiseta, podría sufrir hipotermia. Así que actuemos rápido. Pensemos rápido. Los agentes comenzaron a moverse y Stilinski miró a los chicos. Ustedes dos vengan conmigo. Llevó a Scott e Isaac a su oficina y cerró la puerta detrás de ellos. Está bien, ¿hay algo que necesites decirme que no pueda decirle a todos los demás? Lydia sabía que estaba desaparecido, le dijo Scott. El sheriff recordó que Stiles le había dicho que Lydia era un alma en pena, aunque todavía no entendía muy bien lo que eso significaba. ¿Puede ayudarla a encontrarlo? Ella está trabajando en ello, dijo Isaac. ¿Algo más? Preguntó a los chicos. Llamé a Derek y a Jason para pedir ayuda, intentó ofrecer Scott. ¿No puedes encontrarlo por el olor? Presionó. Pero fueron interrumpidos por Parrish. Señor, lo encontramos. Encontramos el jeep. ¿Dónde? Le preguntó a Parrish. Todos corrían hacia el hospital donde habían visto el jeep de Stiles. Llegaron y descubrieron que las luces todavía estaban encendidas. El sheriff corrió hacia allí y abrió la puerta para descubrir que estaba vacía. Luego cerró la puerta de golpe y miró a Scott. Está muerto. Debe haber dejado las luces encendidas. Scott miró hacia el hospital. ¿Por qué vendría aquí? Averigüemos, dijo el sheriff antes de mudarse y llevar a sus ayudantes al hospital. Scott miró a Isaac. ¿Tienes su olor? Isaac asintió. Sí. Vamos, dijo antes de tirar de Isaac para seguirlo al hospital. Tan pronto como el sheriff y sus hombres cruzaron la puerta, Melissa corrió hacia ellos. La seguridad está haciendo barridos, dijo mientras se acercaba al sheriff. Todos los pisos pero nada todavía. ¿Qué pasa con el sótano? Le preguntó a ella. Sígueme. Luego los condujo hacia el nivel del sótano. Scott e Isaac estaban subiendo corriendo las escaleras de servicio, siguiendo el olor de Stiles y vieron que parecía conducirlos hacia el techo. Corrieron más rápido pero cuando llegaron allí lo único que encontraron fue a Derek. Él no está aquí, les dijo Derek. Ya no. ¿En todo el edificio? Scott preguntó rápidamente. Se ha ido, respondió. No solo él, su olor también se ha ido. Scott se desinfló ante la noticia. No quería imaginar la expresión del rostro del sheriff cuando tuvo que decirles que acababan de llegar a un callejón sin salida. Isaac le ahorró el problema. Iré a decirle a Stilinski, ofreció. A ver si puedes encontrar a Jason. No contesta su teléfono. Luego, Isaac se fue para dar la mala noticia mientras Scott se acercaba a Derek. ¿Notas lo fuerte que es el olor aquí arriba? Derek preguntó mientras asimilaba todo. ¿Alguna vez has oído hablar de las señales de quimioterapia? Señales químicas que comunican emociones. Solo nuestro sudor puede emitir ira, miedo o disgusto.
Respira profundamente. Dime, ¿qué sientes? Scott cerró los ojos y olfateó el aire que estaba lleno del aroma de Stiles. Mientras lo inhalaba todo, estaba empezando a sentir estrés, dijo en voz alta. Ansiedad, explicó Derek con más detalle. ¿Qué estaba haciendo él aquí arriba? Derek negó con la cabeza. No lo sé. Definitivamente hubo algún tipo de lucha. ¿Con quién? ¿Con quién podría haber estado luchando Stiles aquí? Derek simplemente miró hacia afuera. Él mismo. Lydia y Aiden deambulaban por la habitación. Lydia estaba subiendo y bajando por las paredes de fotografías y artículos en el lugar de Stiles mientras Aiden hojeaba sus cosas. Mientras Aiden miraba, se topó con una foto de Scott y Stiles con equipo de lacrosse. Por su aspecto, supuso que esta foto debía haber sido tomada antes de que Peter le los mordiera a los dos. Los dos simplemente son adolescentes tontos y despreocupados. Era un poco difícil pensar que algún día, uno de estos chicos se convertiría en un alfa verdadero y el otro pasaría de casi alcanzar el legendario rango de hombre lobo de bestia a un inválido sonámbulo. Luego dejó la foto y miró hacia un lado para ver que había un marco con el dibujo de un árbol. ¿No dibujaste esto? Preguntó sosteniéndolo para que Lydia lo viera. Lydia miró y lo miró. Deja eso de nuevo. ¿Es tuyo, verdad? Le preguntó de nuevo con una pequeña sonrisa burlona en su rostro. Es uno de ellos, dijo. Aiden luego lo giró para darle otra mirada. Le gustas mucho. Solía hacerlo, dijo moviéndose hacia él. A Jason le había contado lo que Scott le dijo una vez acerca de que le gustaba a Stiles. Ciertamente explicaba cómo Stiles solía actuar con ella durante su primer y segundo año. Una pequeña parte de ella no pudo evitar preguntarse cómo sería si realmente lo hubiera notado antes. No niega que solía ser, y en cierto modo todavía lo era, una persona difícil y egocéntrica. Pero Stiles siempre había sido amable con ella, la defendió e incluso la ayudó a tratar de comprender su nuevo lado Bansee. Pero él ha seguido adelante, les dijo a él y a ella. Además, tal vez simplemente le guste el dibujo. Aiden fue y señaló una nota que Stiles hizo en la parte de atrás. Para Lydia, leyó en voz alta en broma. Lydia puso los ojos en blanco. Está bien, dame eso, dijo alcanzándolo. Se escuchó un pitido en su teléfono y fue a buscarlo para ver que Scott le había enviado un mensaje de texto. No encontraron nada en el hospital. Derek va a revisar en la escuela secundaria, Isaac fue a buscar a Jason y Scott con el sheriff. Y estamos parados en un dormitorio mirando las paredes, señaló Aiden. Lydia regresó para intentar nuevamente darle sentido a lo que Stiles había instalado aquí mientras Aiden seguía deambulando. Luego se acercó a una de las cuerdas más cercanas y simplemente la tocó por el gusto de hacerlo. En ese momento, Lydia escuchó lo que parecían ser voces provenientes de donde él estaba. ¿Qué acabas de hacer? Preguntó haciendo que Aiden saltara un poco. ¿Acabas de tocar una de esas cuerdas? Tal vez, dijo como un niño travieso atrapado con la mano en el tarro de galletas. Lydia lo miró fijamente por un momento antes de alcanzar la cuerda más cercana y apretarla ella misma. Oyó las voces de nuevo. ¿Cómo te pareció eso? Ella le preguntó. Como si tiraran de una cuerda, le dijo. ¿No oíste a la gente susurrar? Sacudió la cabeza. Definitivamente no escuché a la gente susurrar. Luego, Lydia se inclinó y comenzó a presionar su oreja más cerca de las cuerdas. Pasó su mano por ellos y pudo escuchar los susurros constantemente hasta que retiró su mano. ¿No escuchaste eso? Lydia, no estoy segura de que alguien escuche lo que tú escuchas. Lo que significa que algo dentro de ella intentaba decirle algo. Algo que tenía que estar relacionado con Stiles y lo que estaba pasando con él en este momento. El susurro. Es algo sobre una casa. ¿Qué casa? Tomó uno de ellos y parecía apuntar a una foto de una institución que Stiles colgó en su pared. Aquel. Aiden se acercó y leyó el título. ¿Qué es la casa Itchen? Lydia lo sabía. Un centro de salud mental. Es donde fue internado William Barrow, el atacante con metralla. Aiden se puso rígido. Recordó lo que había escuchado entre Scott y Stiles después de Halloween. Es así. Ella asintió. Es donde está él. Ahí es Stiles. El agente McCall entró en la estación del sheriff y vio que estaba bastante tranquilo en ese momento. Se dio cuenta de que ni siquiera el sheriff estaba en su oficina. Además de la persona de recepción, solo pudo encontrar a un ayudante, Parish. ¿Dónde está todo el mundo? Le preguntó.
Pero Parish siguió mirando la pantalla como si no hubiera hablado. ¿Tenemos alguna pista sobre nuestro maníaco que empuña la espada? Preguntó esperando que de eso se tratara todo esto. No, le dijo Parish antes de mirar hacia un lado. Pero no te preocupes. Tenemos carteles por toda la ciudad para tu chico. Kai volvió a mirar para ver esas ridículas representaciones artísticas que hicieron de su atacante. Uno que se parece a Jack el Destripador y el otro a un samurái con armadura. No es exactamente como se lo describía el dibujante, dijo con rencor. Parish simplemente volvió a lo que estaba haciendo sin mirarlo. Estaba entre los agentes a los que no les gustaba que el agente estuviera allí y apoyaba al sheriff. Bueno, usted no es exactamente la máxima prioridad de la noche, agente Mkai. ¿Qué significa eso? ¿Qué es tan prioritario? Le preguntó al diputado. Es el agente Mkai de Stiles. Está desaparecido. Si bien Kai admitió que no le agradaban mucho ninguno de los Stilinski, sabía que su ex esposa y su hijo se preocupaban mucho por ambos. Fue a leer el informe presentado sobre la búsqueda de Stiles y vio lo que Scott había escrito como testimonio para el mensaje de voz que Stiles le había dejado. Sus ojos se abrieron mientras los leía. Despertaron algo que le resultaba familiar. Parroquia, lo llamó mientras salía de la oficina. ¿Es esta la transcripción exacta del mensaje de Stiles a Scott? Es lo que él nos dio, dijo. Pero estas palabras exactas. Stiles en realidad dijo que tiene los ojos llorosos y que donde está huele mal. Parish simplemente se encogió de hombros. Pero entonces empezó a oír una voz familiar mencionar su nombre. Fue a la recepción y vio que Melissa estaba allí y preguntaba por él. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó. Mi turno había terminado. Solo quería ver si podía ayudar. Él suspiró. Ven conmigo. Sus ojos se entrecerraron. ¿A dónde? Creo que podría saber dónde está Stiles. Aiden había llevado a Lydia con él en su bicicleta a Eichen House después de que ella llamó a Scott y le dijo que sabía dónde estaba Stiles. Habían llegado allí un poco antes de que llegaran el sheriff y Scott junto con algunos agentes. Encontraron a la pareja esperando junto a la puerta mientras salían de sus autos. Lydia, preguntó el sheriff mientras corría hacia ellos. No quiero decir si estás seguro de esto, pero... Lydia lo interrumpió. No, él está aquí. Juro por Dios que está aquí, dijo con severidad pero seguridad. El sheriff dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba hacia el edificio. Bueno. Luego entró y se dirigió a la recepción, donde la recepcionista estaba un poco sorprendida por la avalancha de gente que entraba. Necesito acceso a todas las habitaciones del sótano de esta instalación, le dijo el sheriff. Mientras el sheriff, Scott, Aiden y Lydia se dirigían al sótano, Lydia sintió que algo se agitaba dentro de ella. La sensación que había en la habitación de Stiles había regresado y se estaba volviendo más fuerte. Cuanto más se acercaban al nivel inferior, más fuerte se volvía. Está aquí, anunció cuando llegaron al nivel inferior. Luego miró hacia adelante y vio una puerta de metal. Está justo aquí. Rompieron la puerta y comenzaron a correr hacia la habitación. Era una habitación oscura en el sótano, como Stiles había mencionado en su mensaje. Rápidamente miraron a su alrededor, pero no encontraron nada. La habitación estaba vacía. No había ninguna señal de que Stiles o alguien hubiera estado aquí en absoluto. Scott ni siquiera pudo encontrar un rastro del olor de Stiles. ¿Lydia? Ella sacudió su cabeza. No lo entiendo. Tiene que ser así. La respiración del sheriff comenzó a acelerarse mientras miraba la habitación vacía. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Él se enfureció contra ella. Eso la hizo estremecerse y alejarse de él. Tanto Scott como Aiden lo miraron un poco incómodos y el sheriff fue a calmarse. Lo siento, exhaló pesadamente. Estaba segura, casi susurró Lydia. Aiden se acercó a ella y la llevó escaleras arriba. Scott y el sheriff se movieron para seguirlo. Ninguno de ellos notó que en la pared debajo de las escaleras había un kanji para yo grabado en la pared. Mientras regresaban al vestíbulo, Scott se frotaba los ojos con ansiedad. Esta noche sigue yendo de mal en peor, murmuró para sí mismo. Pero Aiden lo escuchó. ¿Qué quieres decir? Scott lo miró y se desinfló. Me encontré con el Nojitsune. Los ojos de Aiden se abrieron como platos. ¿Lo hiciste? ¿Dónde? Cerca de la bolera donde provocó otro accidente como el que hizo en la pista el otro día. ¿Por qué atacar una bolera y una pista de hielo? Preguntó. No lo sé.
Intenté ir tras él pero, lo perdí en el bosque. ¿Viste quién era? Le preguntó. Scott negó con la cabeza. No, no pude verlo bien. Llevaba una capucha que le cubría la cara. El agente McCall y Melissa se estaban alejando, donde ella le dijo que se enteraron de que Stiles podría estar en un sótano en Aitken House. Sin embargo, él no los estaba llevando en esa dirección. Él le dijo que iban hacia donde él realmente estaba. Espera, ¿qué estás diciendo? Ella le preguntó después de que él le dijera eso. Estoy diciendo que ¿cómo sabemos que está donde dijo que estaba? ¿Cómo sabemos que todavía no está dormido? ¿Quieres decir que ha estado durmiendo todo el tiempo? Bueno, la gente que es sonámbula puede hacer locuras. Quiero decir, un tipo baja a la cocina y cocina una comida completa. Otro tipo se encuentra cortando el césped, desnudo. Melissa se burló. ¿Qué importa todo eso? Recuerda esa vez en el apartamento en el que vivíamos. Hubo una noche en la que llegué a casa borracho, dijo incómodo. Oh, una noche, le dijo Melissa mientras lo miraba con acusación en sus ojos. Déjame terminar, exhaló. Entonces, estoy borracho. Me desmayé en la cama. Me levanto para ir al baño y de repente te escucho gritar. ¿Qué diablos estás haciendo? Porque estabas en el armario, orinando en el cesto de la ropa sucia, dijo un poco divertida. Sí, pero pensé que era el baño. Oh, estabas completamente borracho, dijo con una mezcla de diversión e irritación. Pero estaba convencido de que era el baño, dijo tratando de volver a su punto. Entonces, ¿cómo sabemos que Stiles no está convencido de que está en algún tipo de sótano pero en realidad no está allí? Cuando llamó a Scott, es posible que todavía estuviera dormido. ¿Y cómo sabes dónde está realmente? Ella preguntó. Él la miró. Porque he estado allí antes. Stiles trató de concentrarse para ver mejor a quien o qué estaba en la habitación con él. Estaba de nuevo frente a la pared en el lugar donde había dibujado a Self, que estaba de regreso. Stiles había estado en silencio por un tiempo, pero estaba notando que ahora apenas podía sentir nada. Tenía los pies completamente entumecidos y apenas podía mover las piernas. Sabía que eso significaba que su tiempo casi se había acabado. ¿Cómo? Finalmente habló. ¿Cómo puedes ayudarme? Déjame entrar, susurró. ¿Qué? Déjame entrar, antes de que muramos congelados. Stiles no entendía de qué estaba hablando. ¿Por qué? ¿Por qué sigues diciendo nosotros? Aún no lo entiendes, ¿verdad? Le preguntó la cosa mientras seguía mirando la pared. Es un acertijo. ¿Conoces algún acertijo, Stiles? Algunos, tosió. ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? Preguntó la cosa. Un agujero, respondió Stiles. ¿Qué se vuelve más húmedo cuanto más se seca? Volvió a preguntar. Una toalla, respondió Stiles. ¿Cuándo una puerta no es una puerta? Preguntó mientras levantaba su mano envuelta en gasa hacia él. Cuando está entreabierto, jadeó. De repente, una avalancha de recuerdos golpeó a Stiles. Recuerdos de sus sueños. Sueña con una mano cubierta de gasa acercándose a él. Tú, eres tú. Finalmente lo recuerdas, dijo felizmente. ¿Quién eres? Stiles se atragantó. Todo el mundo lo tiene pero nadie puede perderlo. Frotó su mano sobre el símbolo en la pared. ¿Qué? ¿Quieres saber quién soy? Se volvió hacia Stiles y comenzó a rondar hacia él. Todo el mundo lo tiene pero nadie puede perderlo, repitió. ¿Qué pasa, Stiles? Yo, no lo sé, dijo mientras se limpiaba otra lágrima que se acumulaba en sus ojos. Todo el mundo lo tiene, dijo desplomándose más cerca de él. Pero luego empezó a hablar de nuevo en un idioma extranjero. Para Stiles, todavía sonaba como una pregunta. No lo sé, le dijo. Pero la cosa se le arrojó a la cara. Le gritó. En el mismo idioma. Rugió en su cara y sus colmillos plateados brillaban en la oscuridad. Stiles comenzó a llorar más profundamente mientras se daba la vuelta. La cosa solo se enojó más y se acercó a la pierna de Stiles y agarró la cadena unida a la trampa que la sujetaba. Empezó a alejarlo y Stiles estaba siendo arrastrado. No, no. Gritó mientras intentaba girarse y arañar el suelo. Se retorció tratando de no dejarse llevar. ¡No! Al momento siguiente, Stiles se encontró atrapado por alguien, pero siguió luchando por ser libre. Después de unos segundos, se dio cuenta de que esta persona repetía su nombre y lo abrazaba. Stiles. Stiles luego se dio cuenta de que estaba en los brazos de la madre de Scott. Está bien. ¿Estás bien, Stiles?
Stiles comenzó a calmarse y miró el rostro de Melissa y vio que estaba con el padre de Scott. Melissa lo abrazaba con más fuerza mientras el agente MK le quitaba la chaqueta para ponérsela. Ya no estaba en un sótano, sino en el bosque. Justo afuera de la guarida de coyotes de Malia. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 12. Allison estaba durmiendo tranquilamente en su cama, hasta que alguien llamó con fuerza a su puerta. Se secó los ojos antes de levantarse y fue hacia la puerta para descubrir que era Isaac. ¿Qué diablos has estado haciendo?, preguntó en el momento en que estuvo abierto. Durmiendo, le dijo brevemente. ¿Qué demonios estás haciendo? El rostro de Isaac decayó un poco. ¿No recibiste ninguna llamada ni mensaje de texto? Ante eso, Allison se dirigió a su habitación con Isaac siguiéndola. Ella salió y agarró su teléfono. Mi teléfono está apagado. Nunca lo apago. Rápidamente lo encendió y de repente encontró un montón de llamadas perdidas y mensajes de texto del teléfono de Scott. Abrió el último. Uno que era sobre Stiles. ¿Andar sonámbulo? ¿Está bien? Sí, lo encontraron hace unos minutos. Lo llevarán al hospital. Isaac luego miró hacia afuera para escuchar en caso de que su padre los escuchara y se levantó, pero descubrió que no había ningún sonido de otro latido, lo que significaba que él no estaba allí. Pero Allison mantuvo su atención en su teléfono. No sé cómo pasó esto. Nunca apago mi teléfono, dijo mientras revisaba todos los mensajes de texto que había recibido. Pero, de repente, encontró un mensaje de voz de una persona desconocida. Pero no solo uno. Había cerca de una docena de ellos. Tocó el primero y empezó a escuchar a un hombre hablando un idioma extranjero. A Allison le pareció que era japonés. Pero no parecía que el hombre estuviera intentando hablar con Allison. Sonaba como si le estuviera leyendo algo. Isaac lo estaba escuchando. ¿Qué es eso? Aiden estaba afuera del hospital con Derek ayudando a arrancar el jeep de Stiles mientras todos los demás estaban adentro. Derek había traído su camioneta y estaba buscando sus cables de puente. ¿Crees que simplemente estaba sonámbulo o había algo más? Aiden le preguntó a Derek mientras conectaba los cables a su auto. En esta ciudad siempre hay algo más. Aiden asintió mientras iba a meterse las manos en los bolsillos. ¿Y si te dijera que sé algo más? Derek se volvió hacia él. Escuché por casualidad, escuché a Stiles hablando con Scott hace unos días. ¿Cómo él piensa que fue él quien dejó el mensaje en el salón de química? El que le dijo a Barrow que matara a Kira. Y que él podría haber sido el que causó el choque en cadena en Iowa. ¿En realidad? Murmuró Derek. Sí, dijo Aiden con expresión impasible. Entonces pensé, como todos nosotros, cada hombre lobo e incluso Lydia fuimos atacados por los Oni, pero Stiles no. Derek puso los ojos en blanco. Porque ya no es sobrenatural. Sí, lo cual se supone que es imposible y todavía no sabemos cómo o por qué sucedió eso. Y escucha esto, Scott me contó cómo se topó con el Nojitsune esta noche. No pudo ver quién era y lo perdió en el bosque, y Stiles casualmente se encontró en el bosque. Derek dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. ¿De verdad crees que Stiles, el flaco y sarcástico Stiles, es el Nojitsune? Un espíritu oscuro y poderoso. Aiden siguió mirando a Derek resueltamente. No soy el único que lo piensa, solo soy el único que lo dice. Derek se burló. ¿Esta cosa busca poseer a alguien y elige a Stiles? Deucalion quería tener a Stiles, argumentó Aiden. Peter también quería tener a Stiles. Tú también lo quisiste una vez, ¿no? Sí, cuando era un hombre lobo. Stiles puede ser ingenioso e inteligente, pero no es tan impresionante sin él. Derek se congeló. Poder, terminó antes de mirar los cables de puente que sostenía y los juntó para crear algunas chispas. Y así, algo más surgió en su mente. Scott y Lydia estaban sentados en la sala de espera con su madre y su padre cuando los cuatro notaron que el sheriff Stilinski finalmente salía de la habitación y caminó hacia ellos. Está durmiendo ahora. Y está bien, gruñó. Scott y Lydia suspiraron aliviados. No recuerda mucho. Todo ha sido como un sueño para él. Luego miró a Mikhail. Gracias. Scott también miró a su padre. Si bien tuvo sus problemas con él, pudo encontrar y salvar a su mejor amigo cuando no pudo. ¿Cómo supiste dónde estaba realmente? Por el mensaje que dijiste que Stiles dejó en tu teléfono, comenzó a explicar. ¿Cómo dijo que tenía los ojos llorosos?
Eso mismo me pasó a mí en la guarida de los coyotes. Fue el repelente. Lo rociaron para mantener alejados a otros animales. No podía acercarme sin que también me lloraran los ojos. Fue bueno que lo mencionara por teléfono. Era más que eso, le dijo el sheriff. Fue una conexión afortunada, dijo Mckay con indiferencia. Mckay, ¿podrías callarte, por favor? Interrumpió el sheriff. ¿Y aceptar mi más sincero agradecimiento? El agente Mckay le dio una breve mirada antes de extenderle la mano buena. Aceptado. El sheriff le devolvió la mano y se estrecharon. Melissa miró a su hijo y a Lydia. Muy bien, ustedes dos tienen escuela en menos de 6 horas. Vayan a casa e intenten dormir un poco. Está bien, dijo Scott mientras se inclinaba para abrazarlo. Aunque dudaba que pudiera dormir mucho después de todo esto. Lydia se movió para seguirlo. No sé qué pasó, le susurró. Estaba tan seguro. Sí, bueno, tampoco fui de mucha ayuda, murmuró Scott. Pero no importa. Él está bien. En ese momento, Lydia se dio vuelta y comenzó a mirar a su alrededor. Scott conocía esa reacción. Lydia, ¿escuchas algo? Lydia estaba escuchando algo. Fue un golpe fuerte y repetitivo. Sonó casi como si metal chocara contra metal. Pero pronto terminó y Lydia negó con la cabeza. No, le dijo ella. Su conocimiento de las cosas ya había causado suficientes problemas por una noche. No escucho nada. Scott escuchó el corazón de Lydia. Estaba mintiendo, pero estaba claro que todavía estaba enojada consigo misma por su viaje a Hitchen House. Simplemente caminó con ella para salir del hospital. Stiles comenzó a moverse en su cama y lentamente abrió los ojos para ver que su padre estaba sentado en una silla al otro lado de la habitación, su cabeza temblando un poco con los ojos cerrados. «Papá», gritó. El sheriff se enderezó en su silla y vio que Stiles se frotaba los ojos. «Oye, ¿cómo te sientes?» «Está bien, supongo». Stiles respiró hondo por la nariz y se dio cuenta de que estaba sollozando un poco. Su padre le dio una pequeña sonrisa cuando vio a Stiles moverse para limpiarse la nariz. Sí, parece que pudiste haber atrapado algo al estar ahí afuera. Stiles intentó sentarse pero sentía como si estuviera más pesado que antes y sentía su garganta un poco seca. Mi garganta, dijo mientras la frotaba. Bien, no has comido ni bebido nada desde ayer por la tarde. Solo un segundo, dijo su padre antes de salir de la habitación. Un momento después, regresó con un vaso de agua y Melissa lo seguía con una tablilla. ¿Te sientes mejor, Stiles?, preguntó mientras su padre le daba el agua. Peachy, gruñó antes de ir a tomar un sorbo de agua. Melissa preparó su portapapeles. Está bien, Stiles, ¿recuerdas algo de anoche? ¿Acerca de levantarte e ir a esa cueva? Stiles entrecerró los ojos y sacudió la cabeza. No. Lo último que recuerdo, estaba en mi habitación. Me estaba preparando para ir a la cama y griega. Lo siguiente que supe fue que estaba en ese sótano. O pensé que estaba en un sótano. Estabas sonámbulo. ¿Te ha estado sucediendo eso últimamente además de anoche? Ella le preguntó. Stiles parecía dudar en responder la pregunta, dado que su padre estaba sentado en la habitación con él. El sheriff vio la mirada de su hijo. Stiles, por favor. Tenemos que saber qué está pasando contigo, así que por favor, cuéntale todo a Melissa. Stiles cerró los ojos y suspiró para sí mismo. Él asintió antes de abrir los ojos. Algunas veces. A veces por la noche, otras veces durante el día. Simplemente terminaba en algún lugar y no recordaba cómo llegué allí o qué hice. Melissa tomó nota de eso. ¿Sigues teniendo pesadillas? Stiles se encogió de hombros. Algunos aquí y allá, pero ahora no puedo recordar mucho de ellos. Ella asintió. ¿Alguna señal de comportamiento irracional o errático? Sí, murmuró. Posiblemente hasta el punto del homicidio. Eso hizo que tanto Melissa como el sheriff levantaran un poco las cejas. ¿Tienes problemas para concentrarte? Luego preguntó. Sí, volví a tomar mi Adderall pero ya no funciona como antes. ¿Alguna idea de por qué? No tengo idea, aunque podría tener algo que ver con ser un sacrificio sustituto de un árbol místico. Ella asintió. Lo recuerdo vagamente, dijo compartiendo una pequeña sonrisa con el sheriff. Stiles dejó escapar un suave bostezo. Sí. El rostro de Melissa se suavizó ante eso. ¿Cuánto has estado durmiendo? Stiles se encogió de hombros. Unas 8 horas. ¿Un día? Ella preguntó. Una semana, dijo.
¿Qué? Dijo su padre haciéndolo mirar hacia la ventana. A la luz del sol, Melissa notó cómo el tono de piel de Stiles se había vuelto más pálido y él también parecía un poco más delgado. ¿Has estado comiendo bien? Sí, aunque no tanto como antes. Realmente no he tenido mucho apetito. ¿Alguna otra cosa que te haya estado molestando? Bueno, he tenido bastantes dolores de cabeza, aquí y allá. Simplemente sucede de la nada. A veces dura unos segundos, otras veces, se pone tan mal que trato de tomar algún medicamento para tratar de aliviarlo. Detener. O beber, dijo su padre intencionadamente, haciendo que Stiles lo mirara, palideciendo. Encontré la botella en tu cama, Stiles. Stiles apartó la mirada de él y comenzó a frotarse los dedos nerviosamente. No te preocupes, no estoy enojado, pero desearía que hubieras dicho algo. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Melissa condujo al sheriff al pasillo. Sé que este es un momento difícil para ambos, pero hay algo que siento que debo decirles. Observó todos los factores y síntomas que anotó. Todo esto, lo he visto antes y griega. Creo que deberías saber. El sheriff la interrumpió. Puedes parar ahí mismo. Yo ya lo sé. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña libreta. Lo abrió y reveló una lista escrita con los síntomas. No eres el único que ha estado haciendo una lista. He estado notando algunas cosas aquí y allá. Stiles ha estado tratando de ocultarlo, pero desde todo el asunto del hombre lobo, he trabajado para notar cosas. ¿Eso le parece mal? Entonces, ¿ya sabes lo que esto podría significar? Preguntó vacilante. Cerró los ojos y luego asintió. Claudia. Suspiró y luego abrió los ojos. Creo que tenemos que realizar algunas pruebas. Yo haré los arreglos. Gracias, le dijo en voz baja. Luego miraron por la ventana de la puerta y vieron a Stiles frotándose un poco la frente. Scott apenas era consciente de lo que sucedía a su alrededor en la escuela. Todo en lo que podía pensar era en Stiles. De todas las veces que Stiles había estado en problemas, desde cuando fue secuestrado por Gerard hasta cuando él y sus padres casi fueron asesinados en el sótano, él había logrado salir adelante. Esta vez, sin embargo, caminando sonámbulo en medio del bosque, casi había muerto y lo habría hecho si su mamá y su papá no lo hubieran encontrado cuando lo hicieron. Primero perdió el Nojitsune y luego casi pierde a su mejor amigo, todo en la misma noche. Stiles había intentado contactarlo pero no respondió su llamada y aunque Stiles todavía le había pedido que lo encontrara y lo ayudara, le había fallado. Después del gimnasio, fue y le envió un mensaje de texto a Deaton preguntándole si tenía algo nuevo para ayudarlos con lo que estaba pasando en la ciudad, pero él respondió que todavía no tenía nada. Kira había estado intentando localizar a Scott todo el día. Había oído hablar de lo que le había pasado a su amigo Stiles y quería ver cómo estaba. Finalmente lo encontró saliendo del vestuario. Scott. Ella lo llamó. Pero Scott no pareció escucharla. Siguió alejándose como si estuviera en otro mundo. Está un poco preocupado. Kira se dio vuelta y vio a Derek Ale moviéndose hacia ella. Pero podría ayudarte. ¿Por qué querrías ayudarme? Ella le preguntó. Porque quiero que me cuentes todo lo que pasó en la central eléctrica con William Barrow. En realidad, quiero que me lo muestres. Isaac y Allison estaban en el salón de historia mostrándole al señor Yukimura el mensaje de voz que le dieron a Allison por teléfono. Esperaban que él pudiera traducirlo y darle sentido. Lo escuchó con calma, pero Allison supo por la mirada de sus ojos que entendía de qué se trataba. Tienen razón, les dijo. Es japonés. ¿Quién dejó esto en tu teléfono? Allison negó con la cabeza. No lo sé. Todos los mensajes son iguales y todos dicen id bloqueada. ¿Puedes traducirlo? Le preguntó Isaac. En su mayoría. El hombre que habla en realidad está dando instrucciones. La primera línea es, todos los evacuados deben permanecer al menos a 3 metros de las vallas exteriores. Isaac y Allison compartieron una mirada confusa. ¿Qué significa eso? ¿Qué vallas? Preguntó Isaac. Las vallas alrededor del campo de internamiento japonés durante la Segunda Guerra Mundial, explicó Yukimura. Después de Pearl Harbor, los japoneses estadounidenses fueron detenidos y encerrados en campos. Este hombre está leyendo instrucciones a los prisioneros a su llegada. Luego le devolvió a Allison su teléfono. ¿Pero de dónde viene algo como esto? Ella preguntó. No tengo idea porque es falso. Eso hizo que Allison e Isaac entrecerraran los ojos. Menciona el nombre del campo de internamiento como Oak Creek.
No hubo ningún campo de internamiento llamado Oak Creek en California. Todo esto solo hizo que todo con lo que estaban lidiando fuera aún más confuso. Kira estaba guiando a Derek a través de la central eléctrica vacía mientras ella los llevaba hacia donde la tenía Barrow, aunque Kira todavía no sabía por qué. Finalmente llegaron a algunos generadores detrás de jaulas de acero. Creo que fue por aquí, dijo Kira mientras miraba a su alrededor. Pero ahora todo parece igual. La última vez, ella no había estado exactamente ansiosa por ocupar el lugar. Luego, Derek levantó la mano y los detuvo. Espera, murmuró. Estaba percibiendo un olor familiar. Era el olor de Stiles. Entonces los dos notaron una raya en el medio del piso. Se alejó como un rastro y condujo a una jaula abierta donde vieron que algo estaba atascado en uno de los generadores. Los ojos de Kira se entrecerraron ante eso. ¿Qué es eso? ¿Es un bate de béisbol? Fue. Y uno que Derek había visto antes. Es el bate de Stiles, le dijo. Se acercó y trató de despegarlo de la pared para ver que estaba atascado, apretado. Le puso un poco más de fuerza y luego logró lograrlo. Se dio cuenta de lo que había sucedido. Está magnetizado. Derek luego notó los rayones al final y volvió a mirar la raya en el piso. Lo dejó en el borde y lo pasó lentamente a lo largo del camino de la racha y cuando llegó al final, voló hacia atrás y se quedó atascado en el generador. Los ojos de Derek se abrieron mientras lo miraba fijamente y luego volvió a mirar a la chica igualmente atónita. Kira, necesito que me digas todo lo que sabes sobre el fuego del zorro. Lydia estaba junto a Scott pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia. Cada sonido a su alrededor parecía vibrar en su oído y amplificarse. De hecho, se estremeció cuando alguien cerró su casillero justo al lado de ellos. ¿Estás bien? Scott le preguntó. Sí. Solo un poco hipersensible a los sonidos fuertes hoy. Luego se estremeció cuando otro casillero cerrado se cerró frente a ellos. Mi mamá me envió un mensaje de texto hace un tiempo. Están haciendo pruebas a Stiles toda la tarde. Iba a ir allí alrededor de las 6 para visitarlo, ¿quieres venir conmigo? Él ofreció. Lydia se limitó a mirar al suelo. Probablemente debería irme a casa. Casi saltó cuando se cerró otro casillero, pero esta vez, más adelante en el pasillo. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó Scott. No podía permitir que otro de sus amigos sufriera bajo su vigilancia. Ella simplemente lo miró. Sí. Te enviaré un mensaje de texto más tarde. Luego se fue dejando a Scott cuidándola mientras avanzaba por el pasillo. Mientras Lydia caminaba, pronto dejó de reaccionar a sonidos fuertes. Se convirtió en cualquier sonido cercano. Sonidos de golpes y parecían estar golpeando a un ritmo. Scott se movía por los pasillos del hospital y rápidamente vio a su madre y al padre de Stiles parados a un lado, hablando. Se dio cuenta de que ninguno de los dos estaba vestido con su ropa de trabajo y tenían miradas sombrías en sus rostros. Hola, les llamó. ¿Terminaron las pruebas? Su madre se volvió hacia él con los brazos cruzados sobre el pecho. No cariño, todavía necesitan hacer uno más. Está programado para esta noche. ¿Puedo hablar con él? Preguntó. No. Ahora está tomando un pequeño descanso, cariño. Scott dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Sabemos ya qué pasa? Su madre miró hacia la puerta donde pudieron ver a Stiles durmiendo en su cama de hospital a través de la ventana de la puerta. Tiene bastantes síntomas. Algunos que no coinciden. Creemos que después de la prueba de esta noche, sabremos con certeza qué le pasa. ¿Qué prueba le queda por hacer entonces? Le preguntó a ella. Melissa miró a Scott con una mirada incómoda y ligeramente dolorida. Ellos, le van a hacer una resonancia magnética. Los ojos de Scott se entrecerraron confundido. ¿Un escáner cerebral? ¿Por qué? Luego miró y vio los ojos del sheriff. Dejó escapar un suspiro cansado antes de enderezarse. Van a ver si podría tener demencia frontal temporal. Es lo que tenía su madre. El rostro de Scott decayó mientras lo miraba fijamente sin comprender. Sabía que la madre de Stiles había estado enferma y murió en el hospital, pero nunca supo cómo ni de qué. ¿Qué es eso? Fue su madre quien le respondió. Es una condición donde el cerebro comienza a deteriorarse. Partes de él comenzaron a encogerse y erosionarse con el tiempo. Podría causar algunas aflicciones mentales y Stiles ha estado teniendo algunas. Dolores de cabeza intensos, lapsos de memoria, insomnio, comportamiento irritable e impulsivo así como las alucinaciones están entre ellas.
es la única forma de demencia que puede afectar a los adolescentes. Y no tiene cura, terminó mirando hacia abajo para estudiar sus pies. Scott comenzó a negar con la cabeza. No, eso no puede ser. Dijiste que esto sucede con el tiempo. Stiles está tan saludable como siempre. No ha tenido ningún problema hasta, pero Scott se congeló allí mismo. Después de esa noche, terminó el sheriff por él. Cuando Stiles se había vuelto humano otra vez. Melissa fue a secarse una lágrima que amenazaba con caerse de su ojo. Hicimos algunos análisis de sangre y parece que el sistema inmunológico de Stiles está más débil de lo que debería ser. Todo esto, y especialmente anoche, realmente ha sido agotador para él, cariño. Los otros médicos no pueden entenderlo, pero yo creo que todos los que estamos aquí podemos hacerlo. Sí, Scott podría. Stiles de repente se debilitó y enfermó, fue porque se había vuelto humano nuevamente. La mordida le había curado el asma a Scott, haciéndolo respirar y hacer las cosas normalmente. Para Stiles, su da prácticamente desapareció y no tuvo problemas para concentrarse, incluso en varias cosas a la vez. Parecía que había sanado más de lo que pensaban y parecía que el impacto de volverse humano nuevamente en realidad le estaba pasando factura. Scott comenzó a alejarse para tratar de darle sentido a todos los pensamientos y sentimientos que rebotaban en su cráneo. Stiles había estado sufriendo todos esos sueños despiertos y alucinaciones en las que tenía crisis nerviosas. Luego empezó a perder el sueño y a pensar cosas horribles sobre sí mismo. Y a pesar de todo eso, Stiles siguió trabajando duro para ayudarlo a recuperar el control y salvar a Malia y Kira. Pero Scott simplemente descartó lo que estaba pasando Stiles como si estuviera un poco privado de sueño. Ahora, su amigo se encontraba en una etapa en la que casi muere congelado y es muy posible que tenga una enfermedad terminal. Más que nunca, quería ir a hablar con Stiles. Lo último que le había dicho a su amigo, además de informarle sobre lo sucedido en su casa, fue que debía irse a casa y dormir un poco. Simplemente despidiéndolo. Scott no podría permitir eso. Él no aceptaría eso. Tenía que hacer algo, y podía. Había una cosa que podía hacer por él, aunque era lo último que quería que le pasara a Stiles, otra vez. Derek detuvo la camioneta en Beacon Hills Memorial y él y Kira fueron a bajar. Pero solo él se estaba mudando al hospital mientras Kira se quedaba atrás. No sé si debería entrar, le dijo. ¿Por qué no? Preguntó Derek. Porque, bueno, vas a decirle a Scott que Barrow podría haber usado fuego de zorro, creado por mí, para reactivar el poder del Nojitsune dentro de Stiles. Sí, dijo como si no viera el problema. Básicamente, que ayudé a un espíritu oscuro a tomar el control de su mejor amigo. Ahora Derek pareció ver el problema. Probablemente deberías esperar aquí. Luego, Derek se fue mientras Kira se calmaba y se preparaba para esperar. Se movió por los pasillos del hospital y se dirigió a la sala de espera del piso donde sabía que estaba Stiles. Rápidamente vio a Scott sentado allí, solo, con la cabeza inclinada mientras examinaba el suelo. Derek podía oler la desesperación que rezumaba de él. Caminó hacia él y Scott levantó la cabeza para mirarlo. «Oye», le dijo con tristeza. «Oye», respondió Derek. «¿Terminaron las pruebas?» Scott negó con la cabeza. «No, están a punto de realizar uno más. Le están haciendo una resonancia magnética a Stiles». Los ojos de Derek se abrieron como platos. Ese tipo de prueba no se daba a la ligera. ¿Por qué? ¿Qué está mal? Stiles caminaba lentamente dentro de la sala de resonancia magnética con una bata de hospital con la mano de Melissa sobre su hombro mientras ella lo ayudaba a entrar. «Melissa, de verdad, estoy bien», le murmuraba incansablemente. Ella asintió. «Lo sé. En realidad, esto es más para mí que para ti». Stiles dejó escapar una pequeña pero triste sonrisa y su mano se movió hacia la otra mano de Melissa y le dio un pequeño apretón que ella le devolvió con una triste sonrisa. Mientras estaba sentado al borde de la máquina, su padre estaba parado con el médico revisando el papeleo. El médico entrecerró los ojos mientras leía el nombre de Stiles. «¿Cómo se pronuncia eso?», preguntó. El sheriff suspiró. Estaban acostumbrados a que la gente hiciera esa pregunta cuando se trataba del nombre de Stiles. «Solo llámalo Stiles». El médico asintió. «Firma aquí», dijo mientras le entregaba el portapapeles antes de girarse hacia Stiles, quien ya se estaba moviendo para acostarse porque todavía se sentía un poco cansado por la siesta. «Está bien, Stiles, durante la prueba habrá un sonido fuerte durante toda la prueba. Puedo darte unos tapones para los oídos si quieres».
Stiles sacudió la cabeza desde donde estaba. Está bien. Estoy acostumbrado a desconectarme de los sonidos. El sheriff y Melissa compartieron una mirada al comprender el doble significado detrás de eso. El sheriff fue y le tomó la mano. Estaremos afuera. ¿Está bien? Stiles le devolvió el agarre. Bueno. El sheriff y Melissa salieron con el médico y comenzaron a mirar desde la sala de la consola detrás del cristal. Stiles todavía estaba tranquilamente acostado sobre el slab mientras lo llevaban a la máquina. La luz del interior era bastante brillante y entrecerraba un poco los ojos. Está bien, Stiles, escuchó al médico hablar a través del intercomunicador. Esto llevará entre 45 minutos y 1 hora. Solo recuerda, trata de no moverte. Stiles había estado tratando de ponerse cómodo pero se detuvo después de eso. Fue a ajustar su cabeza. Aunque sea un poquito. Stiles dejó de moverse por completo. Luego el médico puso en marcha la máquina. Está bien, Stiles, vas a escuchar ese ruido ahora. Será un fuerte ruido metálico. Algo así como un martillo golpeando un yunque. Un momento después, Stiles comenzó a escuchar ese sonido metálico. Intentó relajarse mientras dejaba que la máquina hiciera su trabajo. Al otro lado del cristal la gente no estaba nada relajada. La máquina comenzó a mostrar lentamente un mapeo digital del cerebro de Stiles. El médico bajó la mirada al mirarlo y el sheriff rápidamente se dio cuenta. Lo miró y no pudo evitar sentir una inquietante sensación de déjà vu. Al cabo de un momento, el médico se recuperó. ¿Ves esto?, dijo mientras señalaba una sección del cerebro que estaba resaltada. Este tejido aquí y allá, ambos puntos muestran signos de atrofia. El sheriff dejó escapar un profundo suspiro mientras mantenía sus ojos en ello. Atrofia, murmuró. Luego compartió una mirada con Melissa y supo que ella estaba pensando lo mismo. Después de todo, Stiles tenía una enfermedad terminal. Y no había esperanzas de que mejorara. Dentro de la resonancia magnética, los ojos de Stiles comenzaron a lagrimear. A pesar de que el sonido metálico seguía siendo fuerte y fuerte, podía oír la palabra hacer eco en su cabeza. Atrofia, y eso sonaba en la voz quebrada de su padre. Mientras resonaba, sintió la presión contra su cráneo como antes junto con un zumbido. No podía moverse así que cerró los ojos para intentar alejar el dolor. Los cerró tan fuerte como pudo mientras los golpes se hacían más fuertes y el timbre se hacía más fuerte hasta que todo se detuvo. Luego abrió los ojos y descubrió que no estaba acostado en la máquina sino de pie. Todo a su alrededor parecía más oscuro de repente. Luego vio algo de movimiento en el rabillo del ojo y se giró para captar una forma que se movía alrededor de la resonancia magnética. ¿Ya has descubierto mi acertijo? Stiles conocía esa voz. La cosa volvió a ocurrir. Responda correctamente, ¿podríamos considerar dejarlos ir? Stiles negó con la cabeza. ¿Dejar ir a quién? Se giró para mirar por la ventana. Tus amigos, tu familia. Luego, Stiles se giró para mirar y ver a su padre de pie con Melissa. Vamos a destruir a todos esos Stiles, dijo un poco alegremente. Todos, uno por uno. ¿Por qué? Stiles lloró. ¿Por qué no? Esa no era la cuestión. Vino de lado. Stiles se giró y abrió mucho los ojos. Era el señor Harris. Estaba parado allí con su traje y corte de pelo habituales, pero Stiles pudo ver que tenía la garganta ensangrentada y había un corte rojo a un lado de su cabeza. No es que fuera la primera vez que usted, señor Stilinski, destruye vidas como la mía, dijo con amargura. Stiles negó con la cabeza. No, ese no fui yo. En realidad, Stiles jadeó cuando vio a alguien entrar lentamente a la habitación. Era Tara, vestida con su uniforme de ayudante y con sangre manando de la herida en su cuello. ¿Qué hay de mí? Después de todo lo que hice por ti mientras crecías, me dejaste morir. Stiles comenzó a llorar más fuerte. No lo hice. No estaba allí. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Habría detenido a Jennifer si lo hubiera sabido, le gritó. Oh. Stiles luego se dio vuelta y vio a dos personas más. Los reconoció. Eran el marido y su esposa embarazada que Matt había matado. Ambos palidecen con sangre por toda la ropa. El marido dio un paso adelante. Como lo hiciste conmigo y con mi esposa. Dejaste que nuestro hijo se quedara huérfano porque no detuviste a nuestro asesino. Sabías quién era nuestro asesino y lo dejaste ir. No, no lo dejé ir. Quería detenerlo. Stiles le gritó. Pero no lo hiciste. Gritó su esposa. Porque fuiste y dejaste que tu amigo te dijera qué hacer.
Mi esposo y yo morimos, para que tu supuesto mejor amigo pudiera pasar una noche con su novia en la parte trasera de un auto. Debido a la estupidez del señor McCall, tuvimos que pagar el precio, dijo Harris. Aunque el tuyo supera al señor Stilinski. Después de todo, como se dice en tu llamada película número 1, el tonto o el que lo sigue, ¿quién es el más grande? Sabías que era lo correcto pero simplemente te agachaste. Tu cabeza, te rindiste y aceptaste la decisión de McCall. Si hubieras hecho lo que sabes que debería haberse hecho, estaríamos vivos ahora mismo. Nosotros también. Luego, detrás de la pareja apareció un puñado de policías. Stiles los conocía. Eran todos los agentes que Matt y Jackson habían matado en la comisaría esa noche. Pero no lo somos, escupió uno de ellos. Estamos muertos y nuestros seres queridos nos lloran, dijo otro diputado. Gracias a ti. Gritó otro. Solo detente, gritó Stiles mientras se daba la vuelta. Pero se quedó helado y sus ojos se abrieron como platos. Ahora estaba mirando a otra persona. Era Heather. También estaba pálida y tenía sangre por toda la cabeza y el cuello. Como lo hizo cuando la vio en esa losa de metal en la morgue. Heather negó con la cabeza. Están equivocados. No fue tu culpa, Stiles. Lo intentaste, no, luchaste para salvarme. Hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para intentar evitar que muriera. Y cuando no lo hiciste, intentaste detenerme. Mi asesino. No es tu culpa. No te culpo. Luego fue y puso su pálida y fría mano en su mejilla con amor y Stiles la miró satisfecho. Culpo a Scott, dijo en voz baja. La cara de Stiles cayó un poco después de eso mientras seguía mirándola. Es su culpa. Él es el motivo por el que no fui vengado. De repente, Stiles miró hacia arriba y vio a todas las víctimas de Jennifer aparecer juntas detrás de Heather. ¿Por qué no fuimos vengados? Esa mujer nos mató a todos y Scott simplemente iba a dejarla ir. Quería dejarla libre para poder mantener sus manos limpias. Hubo movimiento detrás de él y Stiles se giró para ver a todas las víctimas de Matt ahora juntas. Él es el motivo por el que todos estamos muertos, dijo el marido. Para intentar impresionar a la familia psicópata de su novia. Y ahora, él es el motivo por el que morirás, le dijo Heather. Porque él no ha hecho ni hará nunca lo único que sabes que puede salvarte y que has intentado hacer todo este tiempo. Es por eso que ni siquiera te molestaste en preguntarle, ¿no es así? ¿Eso? Porque, en el fondo, sabes que todavía quiere hacerles pensar que es diferente. Lo siguiente que supo Stiles fue que la multitud de personas se había ido. En su lugar estaban Erika y Boyd a ambos lados de Cora. Los tres estaban allí de pie mirándolo con calma pero resuelta. Stiles estaba temblando un poco mientras mantenía sus ojos sin parpadear sobre ellos. Fuimos torturados, Stiles, le dijo Erika. ¿Recuerdas? Colgado y frito con electricidad en el sótano de su novia. Y luego nos vimos obligados a ver cómo su abuelo te apuñalaba, te golpeaba y te desangraba frente a nosotros. ¿Y qué hizo tu mejor amigo al respecto? Respondió Boyd. Nada. Tú eres quien se salvó. Nos salvó. Solo has tratado de protegernos. ¿Y Scott, él los protege? ¿Se hace amigo de ellos? ¿Nuestros torturadores y asesinos? Hizo que Allison fuera parte de la manada y mantuvo a Allison como parte de la manada. Ella incluso después de que nos cazó a todos, en ambas ocasiones. Y él está a tiro de piedra de dejar entrar a los gemelos también. Te está reemplazando a ti, con ellos. Solo para. Stiles rugió con lágrimas en los ojos. El rostro de Cora adoptó una expresión feroz. Perdí a toda mi familia, escupió. Durante años pensé que estaba completamente sola. Sin un lugar al que realmente llamar hogar. ¿Viste mi dolor? Pensé que entendías a Stiles. ¿Qué te importaba? Stiles sacudió un poco la cabeza mientras mantenía sus ojos llorosos en Cora. Sí, dijo con la voz un poco quebrada. Me importa más. La mirada de Cora desapareció y una lágrima comenzó a caer de su ojo. Entonces, ¿cómo puedes quedarte quieto y dejar que Scott pretenda que los Sargent son aliados? Peor aún, son amigos. Jerry Sargent amenazó e intentó matar a Scott, Derek y a ti. Allison intentó matarte a ti y a mi hermano por detener a su loca madre. De matar a Scott. Se van para el verano y de repente es perdonar y olvidar. Tienes que dejarlos actuar como si no miraran para otro lado cuando Kate y Victoria hicieron las cosas que hicieron porque Scott lo dice. En el fondo, ¿sabes? La única razón real por la que se detuvieron fue porque solo eran dos de ellos contra todos nosotros.
Pero, cuando tengan la oportunidad, te lastimarán. Nos lastimarán a todos. Esto es lo que se supone que significa que Scott es el alfa. Que cualquiera puede intentar herir y matar o realmente herir y matar y Scott los deja ir con una palmada en la muñeca. Sus ojos parpadearon, miró a su alrededor y vio que todos se habían ido. Bueno, no todos. Stiles se giró y vio que la cosa había regresado. Finalmente podemos cambiar eso. Finalmente pagarán. Todos pagarán. Tal como usted sabe que deberían hacerlo. No, Stiles sacudió la cabeza. Solo vete. No es verdad. ¿Justo ahora? Dijo divertido. Lo sabemos mejor, en el fondo, ¿no? Simplemente ve y acepta a Scott sin importar cuánto te duela. ¿Te duele, lo que él hizo? Lo que nos ha hecho a nosotros. A través de la gasa, los dientes de la cosa estaban arqueados como si estuviera sonriendo. Stiles de repente tuvo imágenes de los Argens y sus cazadores atacándolos, tratando de matar a sus amigos. Luego vio a Scott tratando de convencer a Derek de que no matara a Peter por la familia de Allison, lo vio trabajar con Gerard, discutir con él sobre confiar en los Argens, darse la vuelta y dejarlo para ir con Deucalion. Vio a Scott dejar ir a Gerard. Luego vio a Scott alejarse de Jennifer para dejarla ir. Él dejando ir a Deucalion. Scott lo agarró por el hombro para dejar ir a Allison. Después de todo lo que cada uno hizo y trató de hacerles. A él. Un destello de ira abrasadora llenó a Stiles cuando vio todo eso. Stiles sintió que la presión en su cabeza regresaba. ¿Cómo? Dijo a través de él. ¿Cómo puedes saber eso? Empezó a arrancarse las vendas de la cara. Todo el mundo lo tiene pero nadie puede perderlo. ¿Qué es? No lo sé, murmuró Stiles mientras aumentaba la presión sobre su cabeza. Todo el mundo lo tiene, pero nadie puede perderlo. No sé. Gritó Stiles. Las vendas se cayeron por completo. ¿Qué pasa, Stiles? Los ojos de Stiles se abrieron al darse cuenta de que la voz le era familiar. Lo escuchó cada vez que abrió la boca. Sus ojos se posaron en la oscuridad frente a él proyectada por la luz detrás de él. La misma oscuridad de la que recordó que su mano brotó antes. Se dio cuenta de la respuesta a todas sus preguntas. Una sombra, susurró. Luego se dio la vuelta mientras la cosa se enderezaba. Fue él. Volvió a mirar su propio rostro mirándolo con una sonrisa alegre. Era el rostro de una versión fuerte, segura y más oscura de sí mismo. Stiles sintió que toda su propia fuerza y determinación se desvanecían ante la vista. Los ojos de Stiles se abrieron para encontrarse de nuevo en la resonancia magnética, pero sus ojos no tenían su habitual color marrón miel. Ni siquiera eran su color dorado cambiado. Estaban completamente negros. Eso fue porque quien vio a través de ellos no era Stiles. Fue el Nojitsune quien vivió más de 1000 años y pasó por innumerables nombres. Pero ahora lo llamarían como realmente era. Vacío. Él estaba vacío. Asimiló todo y vio que ahora tenía el reinado total de este cuerpo. No había forma de desviar su fuerza y poder para sofocar la resistencia de un adolescente decidido y su perro guardián. El niño estaba destrozado y el mestizo había sido completamente sellado para que nunca pudiera interferir. Luego dejó que su poder se extendiera para comenzar el comienzo de su siguiente truco. Las luces de la sala de resonancia magnética y de la sala de la consola comenzaron a parpadear antes de apagarse. Sucedió por un momento antes de que todos volvieran. ¿Qué fue eso? Melissa preguntó mientras miraba a su alrededor. Parecía una subida de tensión, dijo el médico mientras parecía igualmente confundido. Pero el sheriff se puso rígido mientras miraba hacia la habitación. ¿Dónde está mi hijo? Los otros dos también miraron dentro de la habitación y vieron que Stiles ya no estaba. Mientras Lydia conducía, empezó a escuchar ese fuerte sonido de antes. Sacudió la cabeza y subió el volumen de su radio. Pero hizo muy poco para detener el sonido del golpe. En todo caso, solo se hizo más fuerte. Siguió haciéndose más y más fuerte hasta que ahogó la música por completo. Lydia se hizo a un lado y luego se tapó los oídos para intentar ahogar el sonido, pero era demasiado fuerte. Demasiado. Luego se soltó las orejas y luego gritó. En la sala de espera, Derek se sentó frente a Scott mientras escuchaba todo lo que habían aprendido sobre la condición de Stiles. Derek tuvo que admitir que el pasado de Stiles no fue tan simple como había pensado desde que conoció al enérgico, ansioso y sarcástico adolescente. Sabía que Stiles estaba teniendo problemas, pero no pensé que fuera tan malo, exhaló Derek. No eres el único, murmuró Scott. Scott, no puedes culparte.
No es que no hayas estado lidiando con tus propios problemas últimamente. Pero debería haber sabido que algo andaba mal. Debería haberlo visto, dijo frotándose la parte inferior de la mandíbula. ¿Crees que al estar curado podría haber hecho esto? No lo sé. Cuando me fui, revisé algunos viejos contactos familiares sobre lo que le pasó a Styles. Todos dijeron lo mismo. Una vez que te muerden, nunca podrás dejar de ser mordido. Nadie ha escuchado nunca de que cualquiera volviera a ser humano después de haber cambiado. Entonces por eso te fuiste. ¿Para tratar de descubrir qué pasó con Styles? No, hubo otra razón por la que me fui, pero la razón por la que estuve fuera durante tanto tiempo en realidad fue por Cora. ¿Tu hermana? ¿Dónde está? Bueno, Beacon ya no era su hogar. Ella no quería quedarse aquí, y lo entendí, pero no iba a dejarla ir a algún lugar sin asegurarme de que no estuviera segura. Lo cual fue una buena idea. Porque, parecía que algo le pasó recientemente y necesitaba mi ayuda. Scott entrecerró los ojos. ¿Qué? ¿Qué le pasó a ella? Derek mantuvo su mirada en Scott. Si bien se acordó que cuanta menos gente supiera, mejor, Derek sabía que podía confiar en Scott. Pero, con todo lo que estaba pasando con Styles en este momento, tal vez ahora no sería el mejor momento para decirle a nadie la verdad sobre Cora. Los dos, y Peter, habían estado buscando las garras de su madre cuando Cora estaba empezando a enfermarse, lo cual era preocupante dado lo que le había sucedido a ella por culpa de Jennifer. Derek no seguiría adelante a menos que controlaran a Cora. Encontraron un médico y descubrieron que Cora no estaba enferma, estaba embarazada. Derek no tardó mucho después de esa revelación en saber que el padre tenía que ser Styles, dado cómo eran los dos cuando dejaron Beacon Hills. Peter estaba sorprendido pero feliz, de una manera que Derek no recordaba haberlo visto en años. Argumentó que el hijo de Cora era la mejor oportunidad para que el legado de su familia perdurara. Luego, su tío enfatizó que Cora tenía que estar alejada de ellos en su misión para no poner en riesgo a ella y al niño. Especialmente después de que se enteraron de que los calaveras tenían las garras. El hijo no nacido de un hombre lobo de una familia de larga data como la suya y una bestia emergente sin duda convertirían a Cora en un objetivo muy buscado para los cazadores e incluso para otras manadas. También vio que Cora parecía más brillante también. En cuanto a regresar a Beacon Hills, Derek no sabía si sería capaz de evitar atacar a Styles en el momento en que puso sus ojos en él simplemente por tocar y mucho menos dejar embarazada a su hermana menor. Ahora, con la condición de Styles, no era el momento adecuado para sacar el tema o actuar en consecuencia. No es importante en este momento, se quejó Derek. Tal vez después de que superemos esto primero, probablemente te lo diré. Scott asintió. Sí, pero no veo cómo vamos a superar esto. Styles, el Oni, el no Hitsune. No sé por dónde empezar para tratar de arreglar esto. Bueno, te ayudaré en todo lo que pueda. Scott empezó a frotarse las manos. ¿Recuerdas cuando me enseñabas sobre las señales de quimioterapia? Me recordó la vez que intentaste mostrarme cómo usar la ira para controlar el cambio. Una pequeña sonrisa divertida llegó a Derek. Creo que terminaste enseñándome más sobre eso. Llegó hasta Scott. ¿Puedes enseñarme de nuevo? Piensa en ello más como secretos comerciales. Escucha, recuerda que dije que Cora era la razón por la que estaba fuera, pero no la razón por la que me fui. Sentí que necesitaba hablar con mi madre. ¿Tu madre muerta? Derek asintió. Ella me dijo algo que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Dijo que mi familia no solo vivía en Beacon Hills, sino que la protegían. Y esta ciudad necesita a alguien que la proteja. Alguien como tú. Tú y tus amigos. Scott suspiró. No sentía que hubiera tenido un gran comienzo. Y alguien como tú para enseñar algunos secretos comerciales. Scott luego se congeló por un momento cuando algo lo golpeó de repente. Luego se levantó rápidamente haciendo que Derek entrecerrara los ojos. Estaba tratando de protegernos, se dio cuenta Scott en voz alta. Styles, él nos estaba protegiendo. De él mismo. Estaba tratando de advertirnos. Derek se dio cuenta de que Styles debía haber estado tratando de poner todo lo que tenía en su lucha. Tanto para intentar luchar contra el no Hitsune como para enviar las señales de quimioterapia porque sabía que lo sentirían. Ambos corrieron hacia el techo donde habían sentido las señales de quimioterapia de él. ¿Qué estamos buscando exactamente? Derek preguntó mientras se movían por el techo. No lo sé. Pero no creo que Styles solo estuviera luchando consigo mismo. Creo que estaba luchando por no hacer algo.
Scott miró a su alrededor cuando notó que había algunas cajas colocadas junto a la jaula alrededor del generador. Como una especie de taburete. Scott se paró sobre él y pudo llegar a la cima. Movió su mano para ver si había algo allí y sintió algo. Lo tiró y reveló que era una bolsa llena de herramientas y equipo. Scott y Derek luego miraron a su alrededor hasta que notaron el cable manipulado. Uno que ya estaba chispeando. Scott rápidamente saltó y los dos intentaron moverse para advertir al hospital, pero solo se alejaron unos metros antes de que las chispas comenzaran a salir disparadas y el generador comenzara a explotar. Las luces dentro del hospital ahora estaban apagadas y solo las de emergencia estaban encendidas. La gente entró en pánico y salieron corriendo para tratar de darle sentido al caos. El único en todo el edificio que estaba en calma era Boyd mientras se acostumbraba a tener el control total de su nueva nave sin ningún signo de resistencia. Se estaba poniendo tranquilamente la ropa que el sheriff le había traído a su hijo y había terminado de atarse los zapatos antes de irse a disfrutar del caos que había provocado. Se dirigía hacia el ascensor cuando se abrieron las puertas. Se detuvo cuando vio que había una mujer parada allí, mirándolo con tanta calma como él la miraba a ella. Uno que tanto él como su anfitrión reconocieron. Señora Yukimura. Boyd comenzó a acercarse a ella con una expresión oscura en su rostro. ¿Ya sabes cómo soy? Ella preguntó. El vacío asintió. Entonces recuerda que tu elección de anfitrión no me disuadirá, incluso si es un niño inocente. Boyd dejó que una sonrisa se deslizara por su rostro. ¿Nos estás amenazando? En ese momento, dos Oni se materializaron a cada lado de ella y los ojos de Boyd se abrieron, pero su expresión seguía siendo de diversión. Ahora te estoy amenazando, le dijo. Boyd asintió con la cabeza y comenzó a reírse mientras miraba al suelo. Oh, entonces déjanos advertirte, dijo antes de levantar la cabeza. Su sonrisa se había ampliado y sus ojos oscuros parecían brillar en la penumbra. Luego rápidamente levantó ambas manos y dos chispas púrpuras volaron hacia el Oni. La señora Yukimura agachó la cabeza cuando los Oni fueron golpeados y dejó escapar un profundo chasquido cuando fueron golpeados antes de que desaparecieran en bocanadas de humo negro. Luego miró hacia abajo y encontró dos luciérnagas a cada lado de ella. Sus luces parpadearon unas cuantas veces antes de apagarse y desaparecer. Esta elección de anfitrión no es un escudo. Él es una espada y cortará más profundamente que la tuya. Tus pequeñas luciérnagas no te ayudarán a detenernos. La señora Yukimura dejó que una mirada de sorpresa pero enojo apareciera en su rostro justo antes de que el Nojitsune se diera vuelta para irse por una ruta diferente. Si el Oni no te detiene, conozco a alguien que puede hacerlo, le gritó. Boyd se detuvo y la miró. Su sonrisa se hizo más profunda. Luego, siguió caminando. En el techo, Scott y Derek siguieron observando mientras el generador seguía disparando chispas por todo el lugar antes de que el cable cortado finalmente se cortara por completo. Comenzó a volar fuera de control mientras disparaba chispas en su extremo. Abajo, la gente empezaba a correr presa del pánico. Una de ellas era Kira, que estaba parada y observando con horror cómo el cable volaba en su dirección. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 2.